Bueno, para los que son nuevos, ya estamos terminando 3 meses de clase dominical, este trimestre, en donde hemos tocado el tema de nuestro federalismo o nuestra teología de los pactos divinos, según nuestro entendimiento y lo que nos hace a nosotros una iglesia bautista reformada. Eso es lo que hemos estado estudiando por 3 meses. Y hoy hemos visto ya el pacto de la redención, hemos visto el pacto de obras, hemos visto ya cómo el pacto de gracia ha sido revelado paso a paso por Dios en la Biblia a su pueblo, y hoy hemos llegado ya al nuevo pacto. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, el nuevo pacto divino. El Salmo 78, que de paso leímos la semana pasada, resume el Antiguo Testamento, ese pacto antiguo hecho por Dios con Israel. Con el motivo, esto es lo que hemos dicho, con el motivo de glorificarse a sí mismo, como lo dice ese Salmo, con el fin de que todos los hombres, dice el Salmo 78, conocieran las alabanzas de Jehová y su potencia, y las maravillas que hizo. Dios hizo un plan en la eternidad. Un plan en la eternidad que no era otra cosa que lo que leímos ahora, lo que recitamos ahora. El pacto de la redención. En ese pacto Dios manifestaría su gloria, redimiendo a un pueblo de entre una raza pecadora, una raza de hombres pecadores, a los cuales a ese pueblo el Padre en la eternidad eligió y se los entregó en las manos a su Hijo para que Él viniera a la tierra, muriera por ellos, viviera la vida que ellos no podían vivir para salvarlos. Y el Espíritu Santo ejecutaría esa salvación lograda por el Hijo. Ese pacto de la redención fue hecho por la Trinidad, para su gloria, para glorificarse a sí misma. Y fue por causa de ese pacto eterno que, como vimos, Dios creó el universo. Dios había decidido glorificarse a sí mismo, redimiendo un pueblo de entre una raza de hombres pecadores. ¿Cómo lo iba a hacer? Tenía que crear el universo. Tenía que crear al hombre y a la mujer. Tenía que entrar con el hombre en un pacto de obras. El hombre tenía que pecar y caer. Y entonces Dios iba a manifestar ese pacto de la redención ya ahora en el tiempo y en el espacio, en el pacto de gracia, revelándolo paso a paso desde Edén hasta Cristo. Y en Edén vimos cómo Dios reveló el Evangelio a Adán y a Eva, revelándoles esa promesa de una simiente que provendría de la mujer, esa simiente que vendría a deshacer todo lo que Satanás había hecho, pero que ella misma sufriría el castigo en lugar de Adán y Eva. Él vendría a golpear a la serpiente en la cabeza, pero él mismo sufriría el golpe en el calcañar. Por esa causa, por la causa de ese pacto eterno, fue que Dios volvió a visitar a los hombres, a los descendientes de Adán, quienes nuevamente mostraban esa rebelión contra Dios, su naturaleza caída, y mereciendo la muerte, Dios los visita de nuevo y derrama sobre ellos su gracia y preserva la vida de Noé y su familia. Hizo un pacto con Noé para preservar el mundo por causa de esa simiente que le había prometido la mujer. Fue por causa de ese pacto eterno que el Señor volvió a visitar a los hombres y visitó a Abraham. Y por gracia hizo un pacto con él. Un pacto en el cual le prometía, era una promesa, le prometía a él una simiente particular por medio de la cual él bendeciría a las naciones. Pero un pacto también que incluía hacer de su descendencia un reino. Reyes, naciones, una gran multitud saldría. Y por eso le cambia el nombre de Abraham a Abraham, padre de multitudes. Por causa de esa misma promesa, Dios se acuerda de Israel cuando están en Egipto.
Por causa del pacto con Abraham, Dios se acuerda de su pacto hecho con él y visita a Israel en Egipto y los sacó con mano poderosa y los llevó bajo sus alas hasta el monte Sinaí, en donde entró con ellos en un pacto con un principio de obras y un principio de gracia también. Él los haría a ellos ahora y mismo una nación en una tierra bajo una constitución, la ley de Dios. Israel juró ahí en Sinaí obedecer el pacto, todos los mandamientos que Dios le daría a Israel para permanecer siendo una nación en la tierra de Canaán. Si no obedecían, serían desechados. Pero ellos dijeron, no, obedeceremos al pacto, cumpliremos el pacto. Sin embargo, una y otra vez, esto es lo que vemos en el Antiguo Testamento, Israel violó el pacto hecho con Dios en Sinaí. Dios había cumplido sus promesas. Él había hecho de la descendencia de Abraham una nación numerosa. Les había dado la tierra de Canaán. Pero aún así, como afirma el salmista en el Salmo 78, y si nosotros vamos al Salmo 78, vemos como una y otra vez, esto es lo que afirma el salmista, versículos 10 y 11. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Versículo 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Versículo 21. Por tanto, oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. Versículo 32, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Versículo 37, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Versículo 56, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Eso fue lo que el Antiguo Testamento nos muestra una y otra vez que hizo Israel. Dios fiel, pero Israel infiel al pacto hecho con Dios. Y fue por ese pacto eterno que Dios entonces visita otra vez a Israel y hace un pacto con David, progresando, como dice nuestra confesión, paso a paso en esa revelación del pacto de gracia, del Evangelio, prometiéndole a David una simiente particular por medio de la cual él establecería su reino eternamente. Pero también jurándole a David un linaje de reyes. Recuerden que Dios le había prometido a Israel hacerle una nación, un reino, y debía tener reyes. Y en el pacto con David, Dios le promete un linaje. Siempre habría un rey de Israel, hijo de David. Pero ellos debían cumplir un pacto. En el Salmo 32 había un pacto de obras que los reyes debían cumplir si querían permanecer en el trono. Y al final del Salmo 78, el salmista escribe diciendo, versículo 70, eligió a David su siervo, esto es lo que Dios hizo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Sin embargo, ni David, ni Salomón, ni ninguno de los descendientes de David pudieron hacer esto. Desde David hasta Sedequías, todos violaron el pacto hecho con Dios. Todos. David con Betsabé, Salomón con cientos de esposas, adorando dioses falsos. Igual toda la descendencia natural de David. Israel se había cortado de ser el pueblo de Dios por su pecado contra el pacto hecho con Dios. Y por haber violado ese pacto, Dios dividió el reino en tiempos de Salomón, no en tiempos de Salomón, pero en sus hijos dividió el reino en dos. Y envió después a Israel y a Judá en cautiverio como esclavos. Por medio del profeta Jeremías, por ejemplo, Dios dice
He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. De nada le valía su circuncisión en la carne. Un rey pasaba, un nuevo subía al trono, pero todo continuaba igual en Israel. Aquel que debía representar al pueblo, que era el rey de Israel, violaba constantemente el pacto con Dios y el pueblo sufría las consecuencias. La única esperanza para Israel entonces estaba en esa simiente particular, prometida a la mujer, prometida a Abraham y prometida a David. El rey pastor que apacentaría a Jacob, como leímos en el Salmo 78, conforme a la integridad de su corazón. Porque el salmista no dice eso del rey David, sino del hijo de David. Lo que declara todo el Antiguo Testamento es que a pesar de la infidelidad de la nación de Israel, a pesar de la infidelidad a su pacto, de la infidelidad de sus reyes, Dios permanecía fiel. Y en medio del anuncio del juicio de Dios en contra de Israel por causa de su maldad, viene el anuncio de un nuevo pacto. Y ese pacto lo encontramos descrito en Jeremías capítulo 31, versículos 31 y 34, y Ezequiel capítulo 36, versículos 22 al 38. Quiero que vayamos a Jeremías capítulo 31. En esta profecía, el profeta Jeremías dice lo siguiente: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. A pesar de la infidelidad de Israel, esos descendientes naturales circuncidados de Abraham, Dios continuaba siendo fiel a su pacto. Y veamos lo primero, las promesas de ese nuevo pacto que Dios dice que va a hacer con su pueblo Israel. Lo primero que debemos notar es que este pacto hecho por Dios es un nuevo pacto. Eso es lo que dice Jeremías. No se trata de una nueva administración del pacto antiguo, del pacto de gracia. No, es un nuevo pacto. Es un nuevo pacto. Es un pacto completamente nuevo. El profeta dice: no como el pacto que hice con sus padres. ¿Por qué? Porque era un nuevo pacto. No es una nueva administración del mismo pacto, no es un pacto nuevo. ¿Y cuáles eran las promesas de Dios en ese nuevo pacto? Primero, un cambio de corazón. Ciertamente eso está implícito en Jeremías 31, pero en Ezequiel 36, versículo 26, Dios dice lo siguiente: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ese es el nuevo pacto. Dios le dará a cada uno de los miembros de su pueblo, de ese nuevo pacto, un nuevo corazón. La primera promesa es la regeneración, el nuevo nacimiento, el nacimiento de arriba, como dice Juan 3. Dios haría un trasplante de corazón a cada uno de los individuos de ese pacto nuevo. Cada uno de ellos recibiría un nuevo corazón. Dios cambiaría ese corazón de piedra y pondría en ellos un corazón de carne.
lo que necesitaba Israel. Eso era lo que Dios prometía hacer ahora. Segundo, Dios escribiría su ley en esos nuevos corazones. De la misma manera en la que había sucedido en Sinaí, en donde Dios había escrito con su dedo en 2 tablas de piedra su ley, los 10 mandamientos. Dios prometía ahora escribir con su dedo en esos corazones nuevos que le daría a cada individuo miembro de ese nuevo pacto su ley. Versículo 33 de Jeremías 31: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La ley del creyente, la ley de todo miembro de este nuevo pacto que estaría escrita en sus corazones, sería la misma ley moral que Dios le dio a Israel en el Sinaí, que escribió en 2 tablas de piedra. No sería una ley diferente, sería la misma ley. La misma ley. Esa ley que dice que debemos acordarnos del día de reposo para santificarlo. Esa misma ley, la que está escrita en los corazones de todos los miembros del nuevo pacto. Esa misma ley que decía no robarás, es la misma ley que está escrita en los corazones de cada uno de los miembros del nuevo pacto. Esa ley que dice no matarás, es la misma ley. Esa ley que dice que debemos adorar a Dios por sobre todas las cosas, es la misma ley que Dios ha escrito en los corazones de cada individuo, miembros de ese nuevo pacto. No es otra ley, es la misma ley moral. Y eso nada más para contrarrestar lo que dicen los que creen en la teología del nuevo pacto, que creen que el creyente no está atado o ligado a los 10 mandamientos. Pues esa ley es la que Dios escribió en nuestros corazones. Tercero, la tercera promesa es que Dios pondría su Espíritu Santo dentro de cada miembro de ese pacto. El profeta Jeremías no lo dice abiertamente, pero Ezequiel 36:27 promete esto: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Esto es lo que vemos en el libro de los Hechos, hermanos, que estamos estudiando. El libro de los Hechos no es otra cosa que el pacto de la redención viniendo a los hombres en el tiempo y en el espacio por medio de la gran comisión, Dios obrando por medio de su pueblo para traer a esos hombres que Él ha elegido en la eternidad a la salvación, a Cristo. Y a todos ellos, como vimos la semana pasada, les da su Espíritu Santo. Todos los miembros del nuevo pacto reciben el Espíritu Santo de Dios. Y el fin de ese regalo es nuestra santificación progresiva y al final nuestra glorificación. Ezequiel 36:27. El Espíritu Santo nos es dado ¿para qué? Para que andemos en sus estatutos, para que guardemos sus preceptos, para que los pongamos por obra, para que amemos esa ley que Dios ha escrito en nuestros corazones. Para eso es que Dios pone el Espíritu Santo en nosotros. El Salmo 119 sería nuestra realidad. 4. Dios haría que los individuos de ese nuevo pacto fueran un pueblo en comunión con Él. Jeremías 31 lo dice así: yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El nuevo pacto no dividiría al pueblo de Dios, sino que lo unificaría. Ya no serían judíos, no, serían judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, como dice Pablo en Efesios 2. La pared derribada, un solo pueblo en comunión con Dios. Él sería su Dios y nosotros seríamos su pueblo. Esa es la promesa del nuevo pacto. Ese nuevo pacto no promete individuos aislados, no, promete individuos todos unidos en un cuerpo, no como llaneros solitarios, no, unidos en una comunidad de pacto. Quinta promesa: todos los miembros de ese nuevo pacto conocerán a Dios. Eso es lo que Dios va a hacer. Todos y cada uno de los miembros de ese nuevo pacto conocerán a Dios. Jeremías 31:34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová. Antes para eso estaban los profetas, trayendo la palabra de Dios a Israel para que lo conocieran. Y así hubo muchísimos israelitas que no conocían verdaderamente a Dios.
Pero ahora la promesa sería distinta, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Todos sin excepción alguna. Todos conocerían al Señor. Sexta promesa: Dios perdonaría los pecados de los miembros de ese pacto. La promesa del nuevo pacto es la remoción de todos los pecados de los individuos que pertenecían a la membresía de ese nuevo pacto. Ezequiel 36:35. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Jeremías 31:34 dice: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Como el criminal que recibe ahora un expediente en blanco, limpio, inocente. Eso es lo que Dios promete para cada individuo que pertenece a ese nuevo pacto. Perdonados sus pecados para siempre. No me acordaré más de su pecado. Séptima promesa: Dios dará y promete una habitación eterna para los miembros del nuevo pacto. Como se lo había prometido a Adán, la vida eterna. Como se lo prometió a Abraham, como se lo prometió a David, Dios proveería en este nuevo pacto la tierra prometida. Ezequiel 36:24. Os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. En Jeremías 32:41 Dios dice: y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Y esa tierra no es una tierra ahora en el Medio Oriente, porque a Abraham le fue prometida una tierra y no era Canaán lo que Abraham esperaba, dice Hebreos capítulo 11. Abraham esperaba una ciudad cuyo arquitecto era Dios, la tierra prometida, los cielos nuevos, tierra nueva. Eso es lo que Abraham esperaba. Y eso es lo que Dios le promete dar a cada individuo de este pacto. Otra vez se coló una foto. Ahora, ¿cuál es la novedad del nuevo pacto? ¿Por qué es nuevo? Si este pacto no era una nueva administración del mismo pacto de gracia, sino que era un nuevo pacto, ¿qué es lo que lo hace nuevo? Primero, el nuevo pacto es inquebrantable. Otra forma de decirlo es que el nuevo pacto es incondicional. Es decir, no depende del hombre, no depende de la obediencia de los individuos que pertenecen a ese nuevo pacto, sino que depende única y exclusivamente de la fidelidad de Dios. El antiguo pacto era condicional. La descendencia de Abraham, si no se circuncidaba, eran cortadas del pueblo. Han violado mi pacto. Si el pueblo de Israel no cumplía con la ley que Dios le había dado a ellos, no recibirían las bendiciones de Dios en el pacto y serían echados de la tierra prometida. Si el rey no cumplía con el pacto hecho con Dios, el pueblo sufriría las consecuencias, como leemos en el Salmo 132. Pero en Jeremías 31 hay una gran diferencia, y en Ezequiel 36 hay una gran diferencia con el pacto antiguo. Jeremías dice que vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, ellos quebrantaron mi pacto. El pacto antiguo era condicional, podía ser quebrantado, pero no así el nuevo pacto. Todo el lenguaje de Dios con respecto a este nuevo pacto es así: yo os tomaré
esparciré, os daré, quitaré, pondré, haré, os guardaré, multiplicaré. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por mi nombre. Incondicional. La realidad es que no hay ninguna posibilidad de que este nuevo pacto fracase, porque es Dios quien lo va a hacer. Dios mismo es quien se responsabiliza de hacer de este nuevo pacto una realidad. Él es quien dará el cumplimiento a estas promesas que ha dado en el nuevo pacto. Él es. Segundo, ¿qué hace de este nuevo pacto nuevo? Todos los miembros del nuevo pacto serán transformados, todos y cada uno de ellos. Todos los miembros de ese nuevo pacto serán transformados. Todos tendrán sus pecados perdonados, todos serán regenerados, todos tendrán un nuevo corazón, todos tendrán la ley de Dios escrita en sus corazones y todos tendrán a su Espíritu Santo dentro de ellos. Todos y cada uno de ellos, desde el más pequeño hasta el más grande. Sin excepción. A diferencia del antiguo pacto en el cual por cada 12 Acabs, por cada 20 Manasés, por cada 30 Sedequías, había un creyente. Había uno que conocía verdaderamente a Jehová. En este nuevo pacto sería distinto. Todos conocerían a Jehová. Todos los miembros. Los hijos del profeta Elí conocían el nombre de Jehová, ministraban en el nombre de Jehová y no conocían a Jehová. Lo que ocurría exclusivamente en un remanente dentro de Israel sería ahora una realidad para todos los miembros del nuevo pacto. Todos y cada uno de los miembros conocerían personalmente y salvíficamente a Dios. James White, hablando de la novedad del nuevo pacto, dice: la novedad del nuevo pacto es vista parcialmente en la extensión de la expresión de la gracia de Dios para todos en él. Es una demostración exhaustiva de gracia, pues todos en el nuevo pacto experimentan todo lo que es inherente en el pacto en la sangre del Hijo de Dios. No es meramente un remanente el que experimenta estas cosas, sino todos. Así que el dicho, ellos no guardaron mi pacto, no puede ser dicho de ellos, pues a diferencia del antiguo pacto en donde habían muchos que no tenían la ley en sus corazones y mentes, no conocían al Señor y no conocían el perdón de pecados, este no es el caso en el nuevo pacto. La novedad del nuevo pacto se encuentra por lo tanto en la realidad que el mejor mediador, la mejor esperanza y los mejores sacrificios significan que todos, del más pequeño hasta el mayor de ellos, conocen al Señor salvíficamente. Esta es su gloria, pues refleja el poder de la sangre en el cual fue sellado. Esa es la promesa del nuevo pacto, eso es lo que lo hace nuevo, lo que lo hace distinto al pacto antiguo. Y tercero, Dios crearía no un pueblo físico, sino un pueblo espiritual. Esa promesa, ¿se acuerdan de esa rama o esa dicotomía en el pacto abrahámico? Una simiente espiritual y una simiente natural. Eso es lo que Dios está llevando a cabo aquí. Él no estaba interesado en la simiente física de Abraham, sino en la espiritual, los que son de la fe de Abraham. Para eso Él creó un pueblo no carnal, sino espiritual. Todos y cada uno de los miembros del nuevo pacto serían hijos espirituales de Abraham por la fe. Su conexión con Dios no sería algo externo, de nombre, por descendencia, por sangre, por carne, por voluntad de varón. No, sería de Dios. Como dice Juan 1, 12 y 13. J.R. Williamson dice: el fracaso del pueblo era descarado y continuo y clamaba por un nuevo pueblo de Dios constituido por algo más que el nacimiento físico y una mera conexión externa con Dios. Debía existir un pueblo que fuera el pueblo de Dios, no solo de nombre, sino del corazón también. Un pueblo que como una comunidad pactual estuviera marcado por el conocimiento del Señor y la experiencia del perdón de pecados. Ese es el nuevo pacto y eso es lo que lo hace nuevo, distinto al pacto antiguo.
Ahora, esta es una buena pregunta. ¿Este nuevo pacto ya ha sido establecido o está todavía pendiente aún de ser cumplido? Y aquí deseo contestar dos preguntas. Primera es esta: si el nuevo pacto ya fue establecido, si está pendiente que se cumpla. Y segunda pregunta que quiero contestar es: ¿cuándo y con quién fue establecido este nuevo pacto? Entonces, primero, ¿fue establecido o está pendiente aún el cumplimiento del nuevo pacto? Y esta pregunta es importante porque el argumento de algunos presbiterianos, a pesar de que muchos presbiterianos, muchos que creen en el bautismo de infantes, aquellos que creen que los hijos de creyentes son miembros del nuevo pacto, a pesar de que ellos creen que el nuevo pacto es el mismo pacto antiguo, solo que es una administración distinta, hay otros presbiterianos que más recientemente han articulado otros argumentos para querer justificar no solo el bautismo de infantes, sino su inclusión en la iglesia del nuevo pacto. Como es claro, el nuevo pacto no es una administración diferente del pacto de gracia. El nuevo pacto es el pacto de gracia. El nuevo pacto es un nuevo pacto, no es el mismo. Ahora, viendo la claridad de la evidencia, hombres como Richard Pratt, que es un presbiteriano y profesor del Seminario Teológico Reformado, hablando del nuevo pacto, en Jeremías 31, él dice esto: sin duda alguna, Jeremías distingue el nuevo pacto como uno que no puede ser quebrantado. Sería completamente internalizado, demostrando que Dios mismo traería una transformación interna profunda en su pueblo pactual. Así que en el pacto del que habló Jeremías, la salvación vendría a cada participante. No habrían excepciones, dice Pratt. Pero luego, después de confirmar lo que dice la profecía de Jeremías, Pratt se pregunta esto: ¿cómo entonces podemos bautizar personas en un ambiente pactual externo aparte de la regeneración? Y dice: de hecho, el bautismo de infantes introduce personas no regeneradas, incrédulas, dentro de la comunidad del nuevo pacto. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso ellos? ¿Cómo justifica Pratt y otros presbiterianos como él la inclusión de incrédulos, los hijos no regenerados de los creyentes, dentro de la membresía de la iglesia? Afirmando que el establecimiento del nuevo pacto no se ha dado, sino que está por cumplirse. Y entonces, el nuevo pacto sigue siendo igual que el antiguo, una comunidad mixta de miembros. El cumplimiento, el establecimiento del nuevo pacto, según Pratt, ocurrirá con la segunda venida de Jesucristo. Ahí, dice él, aplicando mal la parábola de Mateo 13 del trigo y la cizaña, es cuando Dios separará de la iglesia del campo, que el mismo Jesús dice que es el mundo, al trigo y la cizaña. Las promesas que nosotros vemos en Jeremías 31, en Ezequiel 36, dice Pratt, no son una realidad ahora. Esperan su cumplimiento con la segunda venida de Cristo. Sin embargo, lo que debemos preguntarnos es lo siguiente: ¿es esto consistente con las Escrituras? ¿Habla la Biblia acerca de un establecimiento actual ya o futuro del nuevo pacto? Y la respuesta es que el nuevo pacto ya ha sido establecido por Jesucristo. El autor de la epístola a los Hebreos, y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 8. Es precisamente por esta clase que íbamos a ver este año de los pactos que empezamos la predicación o la serie en Hebreos, pero no llegamos aquí. A medio año comenzaremos en el capítulo 8. Pero el autor de la epístola a los Hebreos, hablando de la superioridad del nuevo pacto con respecto al antiguo, el cual, dice él en Hebreos capítulo 8, tuvo defectos. Y esos defectos fueron la razón por la cual hubo la necesidad de un nuevo pacto, dice en Hebreos capítulo 8. En Hebreos 8:6 el autor afirma lo siguiente: pero ahora,
tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El autor afirma que el nuevo pacto, cuyo mediador es Jesucristo, fue establecido. No hay ninguna indicación que el cumplimiento del mismo esté aún pendiente. De hecho, el tiempo del verbo ahí es para implicar que eso ya ocurrió, una acción completada ya. Tiempo presente del verbo. El establecimiento de este nuevo pacto, afirma el autor, está relacionado con la caducidad del pacto antiguo, del pacto primero. En el versículo 3 él dice: al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo envejece. Además, en el capítulo 10 el autor afirma que ese nuevo pacto ya ha sido establecido, ya es una realidad, y es por eso que él dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Porque ese pacto es una realidad ya, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No es porque está pendiente cumplirse, no es porque ya ha sido establecido ese nuevo pacto que el creyente tiene la confianza para acercarse con plena certidumbre ante el trono de Dios. Es claro que ese federalismo parcial de Prater es inconsistente con las Escrituras. Es inconsistente. El nuevo pacto ya ha sido establecido, según Hebreos, por Cristo. Y todas las promesas entonces son una realidad ya para los miembros de ese nuevo pacto. Ahora, ¿cuándo fue establecido ese nuevo pacto? El testimonio de la Escritura es que el nuevo pacto fue establecido por Cristo. Cristo es la cabeza federal de ese pacto, el representante de su pueblo en ese pacto. Como lo era David, como lo fue Abraham, como lo era Adán. Cristo es el representante, la cabeza federal de este nuevo pacto. Y siendo el nuevo pacto, el pacto de gracia, la ejecución en el tiempo y el espacio del pacto de la redención. Siendo el nuevo pacto el cumplimiento de esas promesas dadas a Abraham y a David, debía establecerse con la simiente de Abraham, el hijo de David, Jesucristo. Él es el mediador de un nuevo pacto, el representante. En el capítulo 7, el autor de los Hebreos dice, versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ese mismo sacerdote, ese mediador fue quien estableció el nuevo pacto. De Hebreos 8:6. Pero el testimonio más claro lo tenemos de la boca del mismo Señor Jesucristo, cuando Él estableció la cena del Señor con sus discípulos en Mateo 26. Y Él les dice ahí en Mateo 26, versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El nuevo pacto fue establecido con Cristo, su cabeza federal, su representante, y fue establecido en la sangre de Cristo, es decir, en la muerte. En su muerte fue este pacto establecido. Cuando Cristo murió, el pacto fue firmado. Tetelestai, consumado es. ¿Consumado es qué? El pacto. Ya está hecho, establecido, firmado. El testimonio firmado por mí en mi sangre.
Ya no más un remanente, sino que ahora todos los miembros del pacto, gracias a la obra perfecta de Cristo en la cruz, reciben todas las promesas, no en un futuro, sino ahora del nuevo pacto. Ahora, esta es una pregunta que se sale del tema, pero está un poco relacionada. La semana pasada un hermano me hizo una pregunta sumamente importante, una pregunta muy inteligente. Él me preguntó porque yo había dicho que la nación de Israel debía cumplir el pacto mosaico. Y él me preguntó ¿cómo entonces ese pacto iba a ser cumplido? Cristo es el rey, el verdadero rey de Israel, el hijo de David. Él cumplió todos los mandamientos como el rey de su pueblo. Él fue el verdadero representante de su pueblo. Pero ¿cómo pudo Cristo cumplir un pacto hecho con la nación de Israel? Bueno, porque Jesús es el verdadero Israel. La Biblia habla de Israel en el Antiguo Testamento como el Hijo de Dios, Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Habla de Israel como la niña de su ojo, Zacarías 2:8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, hablando de Sión: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca la niña de su ojo. La Biblia habla de Israel como el hijo de Abraham. Bueno, los evangelios son muy claros en apuntar el cumplimiento de Cristo como el verdadero Israel. El evangelio de Mateo, por ejemplo, que desea mostrar a Cristo como el rey. Son 4 evangelios, como el ángel de 4 caras. Un rey, un león, un águila, un hombre y Dios. Los 4 evangelios tratan de mostrar una de esas caras de Jesucristo. Mateo el rey, Marcos el siervo, Juan Dios, su deidad, y Lucas el hombre, su humanidad. Y Mateo quiere mostrar a Cristo como el rey de Israel, y en su genealogía, en Mateo 1:1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Él es el verdadero Israel, el verdadero hijo de Abraham. En el mismo capítulo, en el versículo 17 dice: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Qué es lo que está diciendo Mateo ahí? Cristo es quien cumple toda la historia de Israel. Toda la historia de Israel está cumplida en Cristo, el verdadero Israel. Desde Abraham hasta su persona en la encarnación. Poco tiempo después de que Jesús naciera, Herodes quiere matarlo. Un ángel se le aparece a José y le dice que lo lleve a él y a su familia a Egipto. Y noten lo que dice Mateo en Mateo capítulo 2, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo va al Antiguo Testamento, Oseas 11:11, y afirma que Jesús es el cumplimiento de esa profecía. Cuando esa profecía habla de Israel, el muchacho. ¿Por qué? Porque Jesús es el verdadero Israel de Dios. Inmediatamente después, en su bautismo, tenemos la declaración del Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuántas veces no habla Dios acerca de Israel en el Antiguo Testamento sobre mi Hijo? Su Hijo, el que ha amado, el que le ha dado su amor. Un capítulo más adelante, Mateo capítulo 4, narra cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto y está ahí por 40 días y es tentado por Satanás. Pero a diferencia de Israel en el Antiguo Testamento, que estuvo 40 años en el desierto, y vez tras vez, a pesar de que Dios les daba, tentaron una y otra vez a Jehová, el Señor nunca tentó a su Padre. Nunca. Salió victorioso del desierto, el verdadero Israel.
El Antiguo Testamento hablaba de Israel como la viña del Señor, la viña de Jehová, la que fue plantada por Dios. Isaías 5:7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Fue Dios quien había plantado a Israel como su viña y la había cuidado. Pero esa viña se había rebelado contra él. Y Dios vino sobre ella para que la hollaran. Pero es lo mismo que se dice de Jesús en los evangelios. El apóstol Juan registra las palabras de Jesús cuando le dijo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Pero a diferencia de Israel en el Antiguo Testamento, que no dio fruto, esta vid sí dio fruto. La verdadera vid de Dios, Jesucristo, el verdadero Israel. La gloria del nuevo pacto, hermanos, es que Jesucristo vino a cumplir el pacto de obras que fue quebrantado en Edén. Fue quien vino a cumplir verdaderamente el requisito de la circuncisión del pacto abrahámico, quien vino a cumplir perfectamente el pacto mosaico y quien vino a cumplir perfectamente el pacto con David. Y todo en representación de su pueblo, para salvarlo, para hacer de ese nuevo pacto una realidad. Jeffrey Johnson escribe, ya para terminar: a pesar de que la narrativa histórica del Antiguo Testamento termina con fracaso, lleva consigo la esperanza de la victoria. El reino de Dios permanecía en ruinas, pero la simiente prometida de la mujer daba esperanza a todos aquellos que creyeran. El pacto de obras sería cumplido, pues el segundo Adán establecería el reino de Dios, cumpliendo el mandato del pacto. El nuevo Adán sería el hijo de Abraham, el hijo real de David, el nuevo profeta, un sacerdote santo y un rey justo. El rey de Dios triunfaría sobre el reino de las tinieblas, pues este es el mensaje central del Antiguo Testamento. Toda la historia de la redención en el Antiguo Testamento apuntaba ultimadamente a una persona, Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, si alguien ha de ser salvo, si alguien ha de ser parte del pueblo de Dios, debe estar unido al verdadero Israel, que es Cristo. Debe estar unido a la vid verdadera. ¿Y cómo? Por la fe. No por obras, no por ser un descendiente de Abraham, no por carne, no por voluntad de varón, por Dios, por medio de la fe en Cristo. Esa es la manera por la cual alguien entra y es unido al verdadero Israel, al pueblo de Dios, a Cristo, la vid verdadera, y es salvo. Y entra al nuevo pacto. Y el que está en este Israel, hermanos, a diferencia del que estaba en el Israel del Antiguo Testamento, el que está en el verdadero Israel será salvo. Eso es lo que nos enseña el nuevo pacto. La próxima semana vamos a ver las implicaciones entonces de nuestra teología federal. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Si no, empezamos el culto a las 10:35. Gracias.